Entonces, repasando algunos conceptos básicos de estadística, como el lanzamiento de una moneda, podríamos saber dos posibilidades, cruz o cara. Y estas probabilidades están determinadas como un medio de que caiga cara y un medio de que caiga cruz. Ambos resultados son igualmente probables. Ahora tenemos otro, otro experimento, otro sistema, el lanzamiento de un dado, otro evento. Entonces, el lanzamiento de un dado de 6 caras en cada cara tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es nuestro universo de posibilidades, que salga alguno de estos números. Y que salga alguno de esos números es todo como este es un sistema pequeño, todos estos es mi conjunto de microestados. Estos son los microestados posibles, que hay un 1, que hay un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Eso es como ya vamos a ir relacionando estos conceptos de microestados y después de macroestados. Entonces, estos serían los microestados, estos valores. Se lo voy a poner con un ejemplo. Imagínense que tienen dos dados. Entonces, el microestado sería, por ejemplo, que en el primer dado salga un 2 y en el segundo un 4. Y el macroestado de eso sería que la suma de esos dados le dio 6. Entonces, el microestado se fija como en las probabilidades individuales de todo lo que puede estar pasando. Y el macroestado ya va como una variable eh, que se puede obtener con la combinación de distintos microestados. Por ejemplo, eso, que la suma le dé 6, hay varias formas, entonces ese sería ya un macroestado. Entonces, la probabilidad es aquí de que le salga 3 es de un sexto. Todos estos resultados son igualmente probables. Entonces, por ejemplo, que lanzando un dado le resulte 3, la probabilidad es un sexto. Ahora tenemos otro evento un poquito más complejo, el lanzamiento de dos dados. Entonces, todas estas son las probabilidades de los microestados. Entonces, un universo de 36 distintos microestados. Entonces, ¿cuáles son esos estados? Combinando todos, ¿verdad? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Y después el 1 pasándolo al lado derecho. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 y 6, 1. Entonces, el microestado 1, 5 y 5, 1 es diferente. Pero el microestado 1, 1, y acá no podríamos tener dos veces 1, 1 porque ya está, ¿verdad? Que ha salido 1 y que ve 1. Después no podríamos decir intercambiarlo porque sería lo mismo. Que ha salido 1 y que ve 1 también es lo mismo. Entonces, esto no se repite. Después consideramos con 2. ¿Por qué no consideramos el 2, 1? Porque ya está acá arriba. Entonces, empezamos a partir del 2. 2, 2 deberíamos comenzar, pero no sé por qué el profesor los ordenó, lo puso después acá los que se repiten. Entonces comenzó con 2, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 6, 6, 2. Bueno, después si caen, revisen y van a ver que aquí están los 36 resultados posibles. Entonces, estos serían los microestados. Entonces, después, por ejemplo, alguien quiere calcular la probabilidad de que en algún dado, quizá aquí no está muy explicado, ¿verdad? Que salga 3 y 5. No importa el orden, si es 5 y 3 primero, da igual, entonces que salga 3 y 5. Entonces, ¿de cuántas maneras puede salir eso? 3 y 5. Entonces acá vemos todos los microestados y vemos que hay dos, que el A sea 3 y el B 5, o que el A sea 5 y el B 3. Entonces están estas dos microestados. Entonces, hay dos formas de obtener eso. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? El número de formas posibles de obtener eso, que es 2, dividido entre el universo de resultados, entre n, que es 36. Entonces la probabilidad de obtener un 3 y un 5 es un 18avo. Y acá hay otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? Entonces se van fijando cuántas veces se repite. ¿Cuáles son las formas que sea 7? 1 y 6, 6 y 1. 5 y 2, 2 y 5. 3 y 4 y 4 y 3. Y solo esa, ¿verdad? Entonces hay 6 formas de que sea 7. Entonces el n, el número de veces que ese evento puede suceder son 6. De 6 formas. Entonces la probabilidad sería el número de maneras que podemos tener eso dividido entre el universo de resultados. Entonces sería 6 entre 36, un sexto. Entonces hay un sexto de probabilidad de obtener que la suma de los dos dados sea 7. Y entonces acá está eso escrito de una manera más general. Dice que en general, si un experimento tiene n resultados igualmente probables, o sea, el universo es n, y n de ellos corresponde a un proceso o a un evento, imagínenselo como evento.
N es el número de eventos. ¿De cuántas formas se puede obtener ese evento? Entonces decimos que la probabilidad a priori o consecuencia del suceso es probabilidad igual a n entre n, que es lo que estuvimos haciendo acá. Entonces esa es la probabilidad para que un determinado evento ocurra en un universo de probabilidades. Entonces esto ya lo han visto muchas veces, pero incluso creo que en el colegio. Esto está hasta aquí sencillo. Y ahora vamos a ver un caso diferente, considerar un evento distinto. Entonces, vamos a considerar una partícula que se mueve en una dimensión. Lleva a cabo desplazamientos sucesivos de longitud L. Entonces, estos pasos son discretos. Entonces, cada vez avanza L. Y la probabilidad de moverse hacia la derecha es P. Y probabilidad de moverse hacia la izquierda es Q. Y Q es igual a 1 menos P. Entonces, el movimiento de una dimensión podría ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y con saltos de longitud L, o sea, desplazamientos discretos. Entonces, si se fijan, aquí podrían estar pensando probabilidades 50 y 50. Ya ese sería un caso específico. Hasta ahorita, si solo les dice P y Q, no les está diciendo que necesariamente es un 50% de probabilidad. Por alguna razón, puede ser 70% P y 30% Q. Entonces, hasta ahora no sabemos cuánto es la probabilidad. Eso quizás se considere ya un caso específico. Sino que simplemente que hacia la derecha hay una probabilidad P y hacia la izquierda una probabilidad Q. Entonces vamos aquí a tratar de resolver un problema. Encontrar la probabilidad M de que la partícula esté en la posición X igual a M por L, después de llevar a cabo N pasos sucesivos. Y M es un entero que está entre menos N y N. Y que partimos de la posición 0. Entonces, viéndolo eso en otra forma es, por ejemplo, que M sea 5. ¿Cuál es la probabilidad de que al final esa partícula quede en la posición 5? Moviéndose en... que esté en la posición X igual a 5 por L. Imagínense que la longitud es 1 metro. Entonces que esté 5 por 1 metro. Y N es el número de pasos sucesivos. Por ejemplo, después de dar 10 pasos, ¿cuál es la probabilidad de que quede en la posición 5? Entonces, si se fijan, este M nunca va a ser mayor que N. Porque, por ejemplo, yo no les puedo pedir cuál es la probabilidad de que quede en la posición 12 después de dar 10 pasos consecutivos. No podría, ¿verdad? Lo máximo podría ser llegar hasta 10 o llegar hasta negativo 10, si todos los da hacia la izquierda. O si todos los da hacia la derecha, sería llegar hasta 10. Entonces, estos son los límites. El M va a ser menor o igual que N. Y empezando en la posición 0. Entonces, esta probabilidad aquí, imagínensela, después de dar N pasos, ¿cuál es la probabilidad de que quede en la posición M? Por ejemplo, ¿cómo sería una manera? Después de dar pasos, de dar 10 pasos, quede... quede... A ver, ¿cuántos serían? ¿Cuántos hacia la izquierda y cuántos hacia la derecha tendría que dar? Creo que no podría quedar en esa posición en este caso. No sé si alguien me puede ayudar. Porque no hay una combinación. Después de dar un número par de pasos, va a terminar en una posición par. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, si da 6 y 4 va a terminar en 2. Si da 7 y 3 va a terminar en la posición 4. Por ejemplo, si da 8 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda va a terminar en la posición 6. O sea, con 10 pasos no hay forma de que termine en 5. Entonces esa probabilidad daría 0 en este caso. Quizás sí con 9 pasos, ¿verdad? Porque con 9, ¿cómo sería? Que de 7 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Ahí sí se terminaría en la posición 5.
Y creo que también con los números impares pasa, si da un número total de pasos impares, va a quedar en una posición impar. Por ejemplo, si da otro número, si da 8 y 1, quedan 7. Esos ya son eventos específicos, ¿verdad? O sea, hasta aquí sí solo hemos hablado de cosas generales. Esa probabilidad la podrían calcular y igual es válido, les va a dar el señal que es 0. Entonces después dice la probabilidad de una secuencia particular. Después aquí están analizando algo distinto. Le voy a compartir lo que el profesor, las notas de ahí, porque aquí hay un error en lo que está escrito ahí. Si se fijan aquí dice la probabilidad. Acá lo que se quiere calcular es otra cosa, ya después. Aquí les hablaron eh, de esto, de cuánto es la probabilidad de que quede en tal posición, pero acá está hablando de otra cosa distinta. La probabilidad de una secuencia particular de n pasos con n1 hacia la derecha. Entonces aquí decía Asia, pero la persona que transcribió no se fijó bien y puso eso, porque si se fijan acá, a veces el profesor es difícil ver lo que escribió. Entonces acá dice la probabilidad de una secuencia particular de n pasos en total, por ejemplo 10, con n1 hacia la derecha y n2 igual a n menos n1 hacia la izquierda. Por ejemplo, si n es el número total de pasos y n1 ya hacia la derecha, por ejemplo, N10, N1, 7. Entonces, ¿cuántos van a ser hacia la izquierda? Si al final, en particular, solo dio 7 a la derecha, ¿cuántos debe haber dado hacia la izquierda? Como el total son 10 y dio 7 a la derecha, entonces hacia la izquierda debe haber dado 3. Entonces, N2, por eso les dice que es igual al número total menos N1. Eso lo pueden ir viendo acá en el libro también, ¿verdad? Está aquí escrito que N2 es igual a N menos N1. Entonces, si le quieren ver, este capítulo el profesor se hizo sobre el Salinas, entonces eso ya está en Salinas. Aquí empezó en la página 14 del Salinas, es el primer capítulo. Random Wall en una dimensión. Pero yo estoy viendo acá las notas porque está aquí en estas partes, el Salinas se salta algunos pasos que los da por obvio, entonces el profesor los realizó algunos cálculos. Entonces aquí dice la probabilidad de una secuencia particular de n pasos con n1, esta coma, imagínense que hay uno, n sub 1 hacia la derecha y n sub 2 igual a n menos n1 hacia la izquierda. Es dada por el producto de eventos independientes. Ahí me consultó un alumno que si en el Semasqui, no he revisado el Semasqui, pero esto mejor estudiarlo ya en Salinas. Porque el Semasqui a veces está como más sencillo, entonces, no. O si quieren después revisa el Semasqui, no he visto ese capítulo. Probablemente sea el mismo, pero a veces no, los problemas son más fáciles o los niveles del libro son diferentes. Entonces, para que se acostumbren los ejercicios que van a hacer a partir de ahora, mejor estudiar esto del Salinas. Igual, si algún concepto lo pueden usar de apoyo, ¿verdad? Del Semasqui, si ustedes lo ven que les es útil. Pero, de preferencia estudien lo de aquí del Salinas. Entonces, esa probabilidad, acá arriba, esto que les expliqué, cómo calcular la probabilidad de que quede en una posición en particular. Acá abajo es un caso diferente. Ya no les dicen la posición en particular, sino los pasos. Que dé tantos pasos hacia la izquierda y tantos hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Como estos son eventos independientes, que dé 7 pasos hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Bueno, para que dé hacia la derecha n1, ¿cuánto es la probabilidad? P, ¿verdad? Entonces el P se tiene que repetir n1 veces. El P se tiene que repetir n1 veces. Y el Q, para que dé, por ejemplo, 3 hacia la derecha, sería el Q repetido n2 veces, o 3, ¿verdad? Por ejemplo, esto que están haciendo aquí es el caso de una secuencia particular. Voy a rayar, por ejemplo, 3 hacia P1 7 veces, entonces sería la probabilidad de P repetida 7 veces, P por P por P y así 7 veces. Por eso abajo le dicen N1 veces.
Esto podría ser 50%, pero no es necesario. Y el Q sería 3 veces, ¿verdad? Esto ya es una particular para que sea más claro lo que están diciendo abajo. Entonces, esta ya es una distribución en particular y lo que abajo están hablando en general. La probabilidad de que se mueva tantas veces, n1 veces hacia la derecha y n2 veces hacia la izquierda, se calcula como estadística estos momentos independientes. Por ejemplo, esto es después de 10 pasos, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, después de 10 pasos, el primer paso, ¿cuánto es la probabilidad que se mueva hacia la derecha? Bueno, P veces. Después el otro, P veces. P, y después el otro evento de Q, ¿verdad? Que sea 3 veces. Entonces se multiplica todas las probabilidades. Entonces, en vez de escribir así tan largo como yo, solo se escribe que el P se repite N1 veces y el Q N2 veces. O P a la N1 por Q a la N2. Pero esto que les estoy explicando aquí no es la probabilidad total, sino que de una manera posible, como está acá arriba, ¿verdad? Porque esto también podría ser de otra forma. Por ejemplo, Q, P, lo voy a escribir mejor con el teclado, porque escribo más rápido. Por ejemplo, PQ, PQ, PQ y 4 P's. Entonces, esta sería otra forma, que en realidad es la misma probabilidad, pero aquí, por ejemplo, lo consideraron que las primeras 7 hacia la derecha y las otras 3 hacia la izquierda. Es igual a P a la N1 o a la N2. Es igualmente probable que esta que escribí acá arriba. O podría ser QQP, PPQ, esta otra, ¿verdad? Pero aquí les están hablando de la probabilidad de que esto se dé de una manera posible. Entonces, esa no es la probabilidad total, sino la probabilidad de una de las formas posibles. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda les dé un lanzamiento cara y el otro cruz? Entonces, si ustedes se lo ponen a calcular de esta forma, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, cara. Ya multiplican los eventos, ¿verdad? Entonces, primero tiran cara. ¿Cuál es la probabilidad de eso? 50%. Un medio. Y después, cruz, digamos, voy a poner aquí, un medio. Entonces, la manera de este evento es la probabilidad es del 25%, un medio por un medio, un cuarto, que es igual al 25%. Esta es la probabilidad de que el evento sea de una de las formas posibles. ¿Cuál sería otra forma? Que el primero sea cruz y el segundo cara, que también es del 25%. Entonces, esta probabilidad que les dan aquí es para una forma posible de todas, ¿verdad? Después hay que considerar el número de secuencias en las cuales n se puede distribuir de esa manera. Esto tiene que ver con estadística. Esto es la definición de combinaciones, ¿verdad? Si se van a combinaciones sería n sobre n1 por n menos n1. Y n2 es n menos n1. Entonces, aquí está la fórmula de combinaciones. Entonces, n1 y n2 se pueden distribuir todo esto se puede combinar este número de veces. Por ejemplo, ese que les dije, 7 y 3, entonces es 10 en total, ¿verdad? 10 en total, 10 factorial dividido entre 7 factorial dividido entre 3 factorial. 120 veces. Entonces, esto se podría combinar de 120 maneras posibles. Y esta aquí es la probabilidad para solo una forma de llegar a eso. A que avance 7 veces hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, una en particular sería que la primera avance hacia la derecha, la segunda hacia la izquierda, la tercera hacia la izquierda, la segunda a la derecha, la tercera a la izquierda y después las restantes hacia la derecha. Las que faltan, porque ahí se las tres hacia la izquierda. Pero eso se puede, esta es la probabilidad para una forma y eso se puede conseguir de 120 maneras posibles. Entonces, acá está ya la probabilidad de que una partícula N1
Perdón, aquí creo que esto está como mal redactado, de una partícula relacionada a N1, no. Entonces aquí lo dice, la probabilidad de que una partícula dé N1 pasos hacia la derecha y N2 pasos hacia la izquierda, la da la distribución binomial, que sería el número de combinaciones por la probabilidad de una manera en particular. La probabilidad de esta manera en particular es la misma que de cualquier otra manera particular. Todas son iguales, entonces es por eso. El número de formas en que esto se puede obtener por el número de que una de esas formas en particular puede dar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso sería 120 por el número, por esto, ¿verdad? Por la probabilidad de una de ellas. Entonces, eso lo pueden calcular, ¿verdad? Si quisieran 7 y 3. Con el 50% de probabilidad, ¿cuánto sería 0.5 a la 7 por 0.5 a la 3? Elevan eso y lo multiplican. Y lo multiplican por el resultado de acá, que ya vimos que es 120. Entonces así podrían calcular eso, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que ese caminante aleatorio dé 7 pasos hacia la derecha y 3 hacia la izquierda con un 50% de probabilidad? Ahí ya tienen todos los números para ser sustituidos aquí. Si se fijan, P y Q, la suma de ellos dos debe dar 1, porque es la probabilidad de hacia la derecha y hacia la izquierda debe dar 1. No necesariamente deben ser 0.50 ambos, puede ser uno 0.60, 0.40. Eso ya se lo van a dar en el ejercicio, pero no necesariamente tiene que ser 0.50. Vaya, por ejemplo, el andar del borracho. Si hay una cuesta, por ejemplo, va subiendo una... Imagínense ya es un borracho en sí, ¿verdad? Que va ahí tambaleando, a veces avanza hacia adelante, a veces hacia atrás. Y por ejemplo, si está en una calle así que está plana, puede ser que sí sea 50% la probabilidad, pero si hay una cuesta, es más probable que dé más pasos hacia la parte baja que hacia la parte alta de la pendiente. Entonces, por eso no es que esto necesariamente va a ser siempre 50%. Ya va a depender del problema. Y luego, esto aquí solo tomen en cuenta que la probabilidad, por ejemplo, leamos lo que trata de decir. Aquí no está hecho todo el... Este aquí era una Q, no es un alfa. Pero lo que aquí nos dicen, que esta probabilidad está normalizada. ¿Qué quiere decir eso? N1, eh, después de dar N pasos, y, por ejemplo, después de dar 10 pasos, aleatoriamente, ¿verdad? Todas las probabilidades posibles, ya vimos una en específico, que era 7 pasos hacia la derecha, pero hay que considerar todas, que dé 0 pasos hacia la derecha, que dé un paso, que dé 2, que dé 3, que dé 4, 5, 6, 7, 8, 9, o que dé los 10. Sumando todas las probabilidades de esos eventos, esta función está normalizada, esta distribución. Entonces, sumando la probabilidad de que 0 a la derecha, 1, que dé 7 nos va a dar algún valor posible. Supongamos el 0.04%. Pero sumando todas las probabilidades que dé 0 a la derecha, 1, 2, 3, 4, así hasta 10, al final esa probabilidad está normalizada. Entonces, sumando todas las probabilidades desde 0 hasta 10, nos va a dar 1. Después acá tenemos otros valores para encontrar. Aquí encontramos la probabilidad para que nos dé 7 hacia la derecha. Recuerden que antes también lo podríamos abordar este tema de otra manera. Que al final quede en tal posición. En la posición x igual a 4 sería este caso. 7 a la derecha y 3 a la izquierda, que nos dé x igual a 4. También podría considerar cualquier valor, ¿verdad? Que nos quede en la posición x igual a 5. Quizá más bien esta fórmula es más interesante, porque solo en algunos ejercicios no nos puede importar cuántos dio a la derecha y cuántos a la izquierda, sino al final dónde quedó. Entonces, eso se podría calcular de otra manera. Probabilidad NM. Déjenme ver a partir de cuál ecuación parten. Parten de la misma, de esta de acá. Solo que sustituyen. Ya no quieren trabajar con el N1 y con el N2. No le quieren dar esos datos de entrada. No les quieren decir
cuántos días a la derecha y cuántos al final, sino que cuántos dio en total y cuál es la probabilidad de cada uno de ellos. Y dónde quedó, en cuál posición queda, en la posición 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que quede en esa posición? Entonces, esos son datos de entrada. ¿Y cómo hacen eso? Diciendo en qué posición queda. Bueno, entonces, este M, que lo introducimos aquí, que no lo habíamos visto antes, al final, si se fijan, va a ser la resta de N1 y N2. ¿Cuántos días a la derecha menos cuántos días a la izquierda? Por ejemplo, 7 menos 3, ¿verdad? Entonces sería 4. Entonces, eso representa este M. ¿Cuántos días a la derecha menos hacia la izquierda? Despejando aquí a N1, se van a dar cuenta que da esto. No, perdón, no lo despejan. No se puede despejar de ahí. Ya les digo cómo tienen esta ecuación de acá. Después dicen que el N total va a ser igual a la suma del N1 más N2. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, este de acá, ¿cómo lo obtienen? Sumando y restando estas dos ecuaciones. Estas dos de aquí. Permítanme que no me deja subrayarlo. Sumando y restando estas dos ecuaciones, obtienen la primera. N más M. Sí, N más M. N más M, N1 más N1, 2N1. Menos N2 más N2, 0. Entonces me queda N más M igual a 2N1. Pasan el 2 acá dividiendo y me queda N1 igual a N más M entre 2. Y la de acá abajo lo hacen restando. Restan esta de aquí menos la de arriba. Entonces N menos M por un lado, N1 menos N1, 0 y N2 menos N2, 2N2. Entonces pasan el 2 dividiendo. Entonces así obtienen esta ecuación de acá. Y ahora en la de acá sustituyen el N1, el N2, el N1 y el N2 acá. Entonces por eso me queda N factorial sobre N más M entre 2 factorial por N menos M sobre 2 factorial. Y el P, si se fijan acá, en la ecuación anterior estaba elevado a la N1. Entonces P elevado a la N más M entre 2. Q elevado a la N menos M entre 2. Entonces, esta sería una forma de encontrar la probabilidad después de n eventos o n pasos que quede en la posición M, o sea, en la posición 4. Que quede, por ejemplo, en la posición 4 sería n igual a 10 factorial entre n más m 14 y n menos m 6, o sea, 10 menos 4, 6. Entonces esto cuando le quieren dar esos datos de entrada, ¿cuál es la probabilidad de que quede en la posición 4? También lo podrían hacer con 5, ¿verdad? Con el valor que ustedes deseen.